Javier Faisal llegó al Instituto Nepente en septiembre del 98, con el alma distraída y confundida. Para él, el nuevo entorno se sentía como un planeta distante. Y no solo porque el instituto quedaba a 4 kilómetros de su hogar, sino también porque estaba dejando atrás la etapa de la infancia y todas sus comodidades. Cada mediodía, la caminata hacia el instituto lo hacía sentir como un extraño yendo hacia un mundo lejano, un peregrino obligado a recorrer caminos que aún no entendía. El ritmo de los días era muy lento, y el primer año finalizó milagrosamente. Para el segundo año, las aristas filosas de la secundaria comenzaron a suavizarse. Como una planta que encuentra suelo fértil, Javier empezó a echar raíces, a familiarizarse con el letargo de la rutina estudiantil, aceptando que, en ese mundo distante, tal vez podía hallar un espacio propio. Los días eran grises, opacos, muy fríos, tanto que las noches se apresuraban a terminar con ellos, pues extrañamente, ya para las 5 de la tarde, cuando el cielo comenzaba a abrirse, ya se podían ver las primeras estrellas. Una tarde, durante la clase de lenguaje, Javier se sentó junto a la ventana, dejando que su mirada vagara por los renglones de su cuaderno, mientras las palabras del maestro flotaban en el aire como ecos lejanos. El profesor Padilla hablaba de las rígidas estructuras del lenguaje, de cómo las palabras debían encajar en moldes preestablecidos, como si la belleza de la escritura y el habla fuera solo una cuestión de estructuras específicas y mecánicas. Pero Javier no estaba allí. Aunque su mano seguía copiando lo dictado, su mente se encontraba muy lejos, perdida en corrientes de pensamientos sin forma. Ese automatismo que le permitía transitar las horas escolares como una sombra, se había agudizado desde aquel día en que el viejo Padilla, implacable, había destrozado sus primeros intentos de poesía. Con una mirada fría y palabras cargadas de desdén, había reducido su corazón a una fórmula fallida, despojando a sus versos de cualquier valor. No hay nada rescatable, le había dicho el profesor. Desde entonces, Javier había dejado de intentar. Ahora era solo una silenciosa máquina de copiado, habitando una rutina que lo mantenía lejos de ser incomprendido, pero lastimosamente también lo alejaba del deseo de expresarse. En esa tarde de martes, Javier estaba inmerso en el mecanismo de siempre, pero algo quebró su monotonía. Una cálida luz se deslizó por la ventana, bañando su pupitre en un resplandor que no se sentía propio de aquella aula gris. Fue un destello tan suave como imprevisto, y sin saber por qué, Javier detuvo su bolígrafo. La inercia que lo había gobernado durante horas se desvaneció, y su máquina interna detuvo los engranajes, como si de pronto el mundo le hubiera ofrecido un respiro. Lentamente levantó la mirada y al dar con el origen de ese fulgor, se encontró con unos ojos que lo observaban. No eran ojos comunes, había en ellos algo que desafiaban la lógica. El brillo de esa mirada, breve pero penetrante, lo dejó flotando en un asombro silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese encuentro. No era solo luz lo que proyectaba aquella mirada, era una conexión fugaz que irradiaba un calor distinto, un calor que calaba más allá de lo físico. Javier sintió cómo su rostro se embriagaba bajo la caricia de tiernas vibraciones, casi imperceptibles, y escuchó una música interna, una melodía hecha de silencios y susurros como si todo su organismo homenajeara a quien estaba del otro lado de la ventana. Todo en Javier quedó en pausa. Los ruidos del aula, el susurro de los lápices, la voz distante del profesor Padilla, todo se desvaneció.
La mirada se le nubló, como si el destello fuera demasiado brillante para abarcarlo de golpe. Pero en lugar de incomodidad, Javier sintió una extraña calma, una paz que lo envolvía en su tibieza. Todo el salón pareció transformarse. La tarde de ese martes, que hasta entonces había sido solo un día gris y genérico, comenzó a cambiar de naturaleza. El frío y la monotonía que lo rodeaban se disolvieron, como si la luz que entraba por la ventana borrara el peso del tiempo que se deslizaba lento y uniforme. Era como si, en ese instante, el aula se hubiera convertido en un lugar sagrado, donde las sombras se retiraban y la magia rompía lo cotidiano para dar paso a una nueva posibilidad. Javier habría permanecido absorto en ese nuevo mundo, de no ser por el estruendo que provocaron sus compañeros al precipitarse hacia la ventana. Se amontonaron como si una fuerza invisible los empujara, como si la dueña de esos ojos dorados que caminaba lentamente allá afuera los llamara con una urgencia que no podían ignorar. La chica, aquella inesperada fuente de luz, siguió su camino sin detenerse ni ser consciente de la conmoción que había provocado. En los días siguientes, su imagen se convirtió en el tema de conversación de todos. Las murmuraciones la describían como un ser irreal, alguien de quien resultaba imposible apartar la mirada. Todos en el aula quedaron sorprendidos ante su belleza. Su piel canela, el cabello negro que le caía como sombras sobre sus hombros, labios rojos como pétalos de una rosa recién abierta, y esos ojos claros, brillantes como el oro recién pulido, llenos de vida. Para Javier, no fue solo un tema de una semana, se convirtió en una constante en su mente. Esa aparición fugaz marcó algo profundo en su ser, algo que no se desvanecería con el paso de los días. Décadas más tarde, se preguntaría cómo fue capaz de ilusionarse con lo inalcanzable, con esa mujer de luz. Gracias a un comentario fugaz de Rodrigo Reinel, un amigo del curso, Javier descubrió el nombre de aquella muchacha que lo había deslumbrado: Soraya Díaz. Ese nombre, que pareciera tan común, adquirió para él la intensidad de una revelación, como si de repente se abriera una puerta hacia un mundo más misterioso y fascinante. Rodrigo también comentó que Soraya asistía a clases en la mañana y que los martes tenía una asignatura adicional por la tarde. Para Javier, aquello tenía un sentido perfecto. Desde que la vio por primera vez, los martes eran días en los que el sol parecía eternizarse en el cielo, como si incluso el crepúsculo esperara verla marcharse antes de dar paso a la noche. Con esa certeza latente en sus pensamientos, Javier dejó de lado los juicios del viejo Padilla y se animó a escribirle una carta a Soraya, adornada con metáforas y palabras escogidas, donde le confesaba su amor enredado entre versos y pensamientos inocentes, como si esos escritos fueran un diálogo íntimo que, sin saberlo, ya compartían en lo profundo de sus corazones. Rodrigo se encargó de entregar la carta en las manos de Soraya. Sin embargo, había en esa carta una ausencia palpable. A pesar de todo su empeño y dedicación, Javier nunca tuvo el valor de escribir su nombre al final de la hoja. No podía. La idea de ser reconocido por ella le resultaba abrumadora. No creía que su nombre, tan común a sus oídos, tuviera el peso necesario en la vida de alguien como Soraya. Intentó rebelarse un par de veces, pero su mano tembló, y al final dejó el espacio en blanco. La carta sin firma se transformó en un símbolo de su amor silencioso, un amor que siempre fue así en los años venideros, un amor que se debatía entre el deseo de ser amado y el miedo a ser rechazado.
Cuando la primera carta fue enviada, Javier aguardó muy nervioso. Sin embargo, la respuesta no llegó como él había imaginado. Rodrigo regresó con un relato desconcertante. La carta se había incendiado al instante de tocar la mano de Soraya, desvaneciéndose en un leve fulgor de cenizas. Incrédulo, Javier se resistió a aceptar aquella versión. Pensó que debía tratarse de una exageración o una broma, así que decidió escribir una nueva carta. Nuevamente, Rodrigo ejerció su labor de mensajero. Sin embargo, decidido a conocer la verdad, Javier decidió ocultarse cerca del lugar de entrega. Desde las sombras, observó con incredulidad cómo a pocos centímetros de las manos de Soraya, la carta se incineraba, como si algún tipo de energía invisible la repeliera. Soraya, por su parte, dio media vuelta y se marchó sin decir nada, como si aquel fenómeno fuera un acontecimiento cotidiano en su vida. Lejos de rendirse, Javier tomó una decisión. No permitiría que el papel fuera el medio que lo separara de Soraya. Si las cartas eran consumidas por ese misterioso fuego, buscaría otra manera de hacerle llegar sus sentimientos. Recordó entonces que su hermana, una artista de manos hábiles, trabajaba con grabados en metal. Le pidió ayuda y juntos elaboraron una carta distinta, una nota de metal, fría y resistente, destinada a perdurar, a desafiar el destino que había reducido a cenizas sus intentos previos. En cada letra grabada con precisión, Javier sentía que, de alguna manera, sus emociones se volvían eternas. La fría superficie del metal simbolizaba la fuerza de su amor. Un amor que se negaba a ser arrasado por el caprichoso fuego del rechazo. Al fin, estaba listo para entregarla, y aunque temía lo que pudiera suceder, el deseo de ser leído era más fuerte que cualquier temor que albergara su corazón. Con determinación, Javier envió la nota. No pasó mucho tiempo antes de que Rodrigo regresara con noticias. Soraya había recibido la nota, pero algo inusual ocurría afuera. Rodrigo le obligó a salir y presenciar. Cuando salieron al patio principal, lo que vio Javier lo sorprendió. Una gran multitud de estudiantes se aglomeraba en el centro. A primera vista, parecía una pelea, pero había algo extraño en la escena. Un grupo numeroso de muchachos se enfrentaba entre sí, mientras que alrededor de ellos, un anillo mucho más amplio formado por chicas alebrestadas los rodeaba lanzando insultos. Era un espectáculo caótico, un torbellino de emociones y de cuerpos en movimiento, un enfrentamiento tanto físico como emocional. Rodrigo señaló hacia el centro del tumulto. Soraya estaba allí, en medio de la agitación, rodeada por la horda de muchachos que lanzaban puños y patadas entre sí. Ella, a pesar de su notable angustia, brillaba como un faro en esa tormenta. Instintivamente Javier se dio cuenta de que esos chicos eran como él. Todos buscaban el amor de Soraya, luchando de maneras que nunca habían imaginado. Sin embargo, lo más sorprendente era que, a pesar de la intensidad de la pelea, ninguno la agredía. Se movían con energía, pero siempre atentos a ella, asegurándose de que ningún golpe la tocara. Entonces, Javier sintió un desconcierto extraño. No se sentía atraído por esa pelea, y eso lo dejaba fuera de la lucha por el amor de Soraya. Era como si no pudiera decidir si quería ser parte de ese caos o no. En el fondo, sabía que se sentía ajeno a la situación, como un espectador en un drama que no le correspondía, y eso no le agradaba. Esos estudiantes habían cruzado grandes fronteras, arriesgando más de lo que muchos se atreverían a imaginar. Ignoraban a sus propias novias, que eran las jóvenes que los rodeaban alteradas. El amor de Soraya era la fuerza que los impulsaba a dejar atrás todo lo conocido. Ese espectáculo hizo que Javier se cuestionara sobre su propia entrega, su propia lucha silenciosa. Tal vez ellos sí revelaron su nombre en las cartas que entregaron a Soraya, y él, con su anonimato,
se volvió indigno e insignificante. En ese mar de cuerpos y emociones, Javier comprendió que el amor podía ser, a la vez, una llama que abraza y un frío que ahoga. En aquel tumulto, donde cada puño levantado era un grito desesperado, Javier sintió que la luz de Soraya se volvía más inalcanzable, mientras su corazón, atrapado entre la admiración y la incertidumbre, comenzaba a descubrir su ingenuidad. La multitud de señoritas, en un instante, se desbordó y arremetió contra los jóvenes, que en su lucha también intentaban proteger a Soraya de sus furibundas novias. Era un caos que desafiaba cualquier intento de control, incluso por parte de los docentes, que observaban atónitos cómo el desorden se apoderaba del patio. Javier, incrédulo, creyó notar que algunos maestros también habían decidido participar de aquella pelea, creyéndose aún más dignos del amor de la bella estudiante. Con la mano levantada, Soraya buscaba una salida, sosteniendo en su mano la lámina de metal que Javier le había enviado, el símbolo de su amor brillando en medio del tumulto. Él intentó abrirse paso entre la multitud, pero la agitación se intensificaba, como si una fuerza invisible lo separara de ella. De repente, un puñetazo lo dejó aturdido, y fue Rodrigo quien lo rescató de aquel torbellino, llevándolo a un lugar más seguro. Desde ese momento, Javier contempló cómo todos se movían en espiral hacia Soraya, como si ella fuese un imán que atraía a hombres y mujeres por igual, con una fuerza descomunal. La imagen de Soraya, rodeada por la violencia de aquella lucha, quedó grabada en su mente como un retrato de la complejidad de los sentimientos juveniles y del caos que a veces los envuelve. En ese momento, se convenció aún más de que el amor no era únicamente una tierna experiencia, sino también un campo de batalla donde se libraban guerras inesperadas. Javier intentó avanzar de nuevo, pero Rodrigo lo detuvo. En medio del estruendo y los gritos, Soraya había desaparecido, y de repente, como si un hechizo invisible se hubiese roto, el tumulto comenzó a detenerse. Los gritos, que antes resonaban con una fuerza casi primitiva, se fueron apagando lentamente. Las muchachas, que minutos antes estaban sumidas en una furia desbordante, comenzaron a mirar a su alrededor, desconcertadas, como si despertaran de un profundo letargo. Sus ojos, llenos de confusión, buscaban respuestas en los rostros de quienes las rodeaban. Un silencio pesado se fue filtrando entre la multitud, dejando solo el eco de las respiraciones agitadas y los latidos acelerados que palpitaban en sus pechos. Algunas con la mirada perdida, otras abrazando a sus novios con gestos de desconsuelo. Entre susurros, comenzaron a dispersarse, como hojas llevadas por el viento, deshaciendo la tormenta de emociones que había envuelto el patio esa tarde. Javier corrió hacia el centro de la agitación, donde había visto a Soraya por última vez. Se encontró con la amarga sorpresa de que ya no estaba. Lo único que halló fue la nota de metal, ahora comprimida y en algunas partes al rojo vivo, como si el mismo ardor de la pelea hubiera dejado huellas en aquel objeto. En ese simple trozo de metal se encontraba la esencia de lo que había vivido, un eco de su primera idea de amor, marcado por el caos y la incertidumbre. Javier nunca más volvió a ver a Soraya, y jamás supo si ella logró leer el mensaje. Soraya fue para él un astro, poderoso y hermoso, pero también distante, a años luz de su alcance. Reflexionó sobre la ironía de que, si alguna vez hubiera logrado alcanzarla, quizás se habría incinerado a sí mismo en el intento. Soraya fue un sol radiante, pero sus rayos, en su inalcanzable esplendor, no eran para Javier. Así, la figura de Soraya se convirtió en una hermosa herida en su memoria, un recordatorio de que, a veces, el amor es más un camino de añoranza que de conquistas.
El hechizo de Soraya nubló la razón de muchos, pero no de todos. Rodrigo, amigo de Javier, y yo, por ejemplo, fuimos de los que mantuvimos los pies en la tierra. Tal vez porque sabíamos que, ante mujeres como ella, uno debe conocer sus propios límites. Y Javier no los conoció. Caprichosamente quiso ser hechizado, pero como ya dije, esa magia no estaba destinada para él. Alguna vez, al pasar por un colegio nocturno, creí ver a Soraya. Si era ella, me gustaría pensar que encontró un refugio, un lugar alejado de los conflictos atraídos por su belleza, y seguro, en ese nuevo espacio, tal vez pudo respirar sin la presión de ser el centro de atención. Tras la desaparición de Soraya, Javier empezó a mirar el mundo con un nuevo enfoque, casi como si se tratara de un escenario donde cada detalle merecía su atención. Comprendió que unos ojos, unos labios o un rostro hermoso no podrían serlo todo. Con cada destello de belleza que se cruzaba en su camino, se despertaba en él una precaución silenciosa, un escepticismo que se fue afianzando con el tiempo, como un viejo conocido que se sienta a su lado. Esa experiencia para él fue como una herida, que aunque hermosa en su dolor, lo llevó a preguntarse sobre la naturaleza misma de sus sentimientos. Aprendió con el paso de los años que el amor no siempre es la respuesta anhelada, que a menudo es un laberinto de ilusiones y desencuentros que nos atrapa en sinuosos caminos. Así, la imagen de Soraya se transformó en un referente de lo que quería y no quería encontrar en su camino, una amalgama de deseo y resignación que lo acompañaría en cada paso, como una sombra que se aferra a la luz de un faro lejano.